Buenas tardes, apreciados hermanos, buenas tardes, amigos televidentes. Un placer de nuevo estar con ustedes en un estudio más de la palabra del Señor. Agradecemos al Dios del cielo por la bendición de tener la vida, la salud y el privilegio de compartir con ustedes. Agradecemos a ustedes que hoy, como todos los días, apartan este tiempo para tener comunión con el Dios del cielo. Vamos a orar y vamos a ir a la meditación de la palabra del Señor. Señor, le damos gracias porque ha tenido cuidado de nosotros, porque su bendición ha estado con cada persona que invoca su nombre en esta hora. Estamos agradecidos, buen Dios, porque en medio de todo el sufrimiento, en medio de todas las noticias malas y los malos pronósticos, usted tiene misericordia con nosotros. Y tenemos la bendición de estar aún con vida. Y para el que tiene vida, tiene esperanza. Y esa esperanza, Señor, nos fortalece. Bendice este momento de estudio de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado. Que nuestras vidas sean edificadas. Y que donde hay luto, tú puedas dar consolación. Donde hay una preocupación, pueda llegar la paz. Donde hay una necesidad, pueda ser suplida por tu presencia, por tu misericordia. Señor, que a ninguna mesa de nuestros televidentes le falte el pan de cada día. Y Padre eterno, que esta sea una buena oportunidad para que el mundo vuelva los ojos a ti, para que reflexionemos que nuestra existencia no es en esta tierra y que no puede ser el mundo nuestro hogar, que ahora somos peregrinos, pero que tú tienes un hogar para la eternidad con nosotros. Gracias por escucharnos, perdónenos. Límpienos de toda ofensa, de todo mal, y dennos su plena bendición en este tiempo que hemos de pasar en estudio de su santa palabra. Gracias, buen Padre. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, hermanas, amigos, vamos a continuar con el estudio que tenemos en proceso. Hemos mencionado que la Santa Biblia contiene diferentes leyes, porque la Biblia no nos ha sido dada para vivir en una atmósfera de santidad, allá fuera de la realidad. No, la Santa Biblia nos ha sido dada para un uso práctico, para decirnos cómo debe vivir el pueblo de Dios. Por eso es que entendemos que el Señor nos salva de pura gracia. Esa es la misericordia, ese es el misterio de la piedad. Como Salvador, como mi Salvador, me salva por su gracia. Yo he mencionado con ustedes que hay dos palabras. Yo pensaba que significaban lo mismo, la gracia y la misericordia de Dios. Pero legalmente son dos palabras diferentes. La gracia es que Dios me da lo que no merezco. Y la misericordia es que no me trata como si merezco. Por la gracia me salva, como Salvador me rescata de la maldición del pecado. Y como Señor me da instrucciones de cómo voy a vivir. Adán y Eva vivieron un tiempo en el jardín del Edén sin pecado, pero tenían restricción. Tenían ordenanza. ¿Cómo vivir? Se les ordenó la labranza del huerto y se les ordenó no comer del árbol que estaba en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal.
todo el que es adoptado en la familia de Dios como hijo recibe instrucciones. Si ustedes se dan cuenta, Adán y Eva, cuando no habían pecado, tenían instrucción cómo alimentarse. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto con ustedes. Adán y Eva, antes del pecado, recibieron instrucción de alimentarse de frutas y semillas. O sea, Dios siempre ha tenido su intervención en el uso del tiempo, en la dieta del ser humano, porque son asuntos en los que Dios se ha reservado para él como santidad. Y entonces el hombre pecó y Dios volvió a hablar del asunto de la dieta y pasó a ser su alimentación las plantas del campo, igual que las frutas y las semillas. Y yo no voy a hablar ahora de la dieta ni de los principios de salud, pero estoy haciendo una introducción, refrescando en la mente que aún en el mismo cielo hay reglas para vivir, hay leyes en todo el asunto de lo que rige este planeta. Hay leyes, no se puede vivir sin ellas o ser absoluto. Esa fue la propuesta de Lucifer. Eso fue lo que le dijo a los ángeles que se trajo con él y convirtió en demonios. Eso fue lo que le dijo a Eva cuando le engañó, que podía ser semejante a Dios o como Dios y que no necesitaba obedecer la instrucción que Dios le había dado. Hoy día Satanás tiene una enorme campaña en contra de los mandamientos de Dios. Vimos con ustedes en el tema anterior cómo el cuerno pequeño ha intentado cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que quitando los mandamientos de Dios consigue adoración para él. Y si ustedes notan, nadie tiene problemas con 9 de los mandamientos. Bueno, excepto la iglesia de Roma, que se lleva de encuentro 2 de una buena vez, y 3, y todos. Pero en general, en la cristiandad en este mundo reconoce el pecado o la necesidad de la vigencia del mandamiento de no matar, de no robar, de no cometer adulterio, de honrar a padre y madre, de quitar las imágenes, de no tener dioses ajenos. Pero tiene un problema. El mandamiento que reclama, que es la señal entre Dios y su pueblo, y el mandamiento que reclama o que identifica a Dios como el creador, es justamente el que recibe el ataque de Satanás en el instrumento del cuerno pequeño. Y con todo respeto, muchas otras personas han estado violando el séptimo día de la semana sin saberlo, o sin saber que estaban de verdad desafiando la santa ley de Dios y siguiendo una instrucción que el obispo de Roma, que el sistema, porque aquí no es asunto de tenerla en contra de una persona o de una iglesia. Hay personas que a mí me escriben, por ejemplo, y dice: ¿usted cree que solo los adventistas se van a salvar? Hay otro tema en el que vamos a estudiar cómo Dios tiene una iglesia visible y Dios tiene una iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? Todas aquellas personas que son sinceras y que cuando encuentran más luz en la declaración de la Santa Biblia, están dispuestas a abandonar la Babilonia espiritual, esa Babilonia de la que habla Apocalipsis, y que cae al final, y que es nada más y nada menos que la confusión religiosa, la confusión de doctrinas falsas que reinan hoy en este planeta Tierra. Con esto en mente, con una introducción breve, volvamos al asunto de que hay dos leyes en las que se corre el riesgo de que algunas personas confunden, porque ley se llaman las dos. Pero está la ley moral, que es la ley de los 10 mandamientos, o la ley de Jehová. Y está la ley ceremonial, que aunque son instrucciones que dio Dios, las escribió Moisés.
a diferencia de los 10 mandamientos que los escribió Jehová. Los 10 mandamientos Dios los escribe con su dedo en tablas de piedra. La ley de las ceremonias, aunque la instrucción la da Dios, la escribe Moisés en un libro. Las tablas de piedra que da Dios, donde Él escribe los 10 mandamientos, estoy haciendo un resumen del tema anterior, esas 2 tablas de piedra en las que están los 10 mandamientos, Moisés desciende del monte, se las entrega a la custodia en el arca, dentro del arca. O sea, hay detalles que hay que observar y luego conocer allá en el Nuevo Testamento, porque allá vamos a hablar del problema que la iglesia primitiva, que los apóstoles enfrentaban con, por un lado, la persecución de Roma, por el otro lado, la intención de los judíos de continuar, que los cristianos gentiles que ingresaban a la iglesia continuaran con estas fiestas que eran sombra de lo porvenir y que terminaron en el cumplimiento de la cruz. Pero los días festivos, los días de lunas nuevas, las comidas de esas fiestas, las bebidas de esa fiesta, unos cuantos sábados ceremoniales que estaban en esas fiestas, pero no el monumento de la creación, que es el 7º día de la semana, que viene desde la semana de la creación y va a continuar por la eternidad. Eso tiene base bíblica. Y tampoco lo que ya Dios ha dicho, que es ley de la salud, que son las comidas que el ser humano se atribuyó, los animales inmundos, pero que Dios nunca se los autorizó y que Dios tampoco vino a limpiar animales inmundos. Esos textos los vamos a ver, tanto los de las comidas, porque son leyes de salud, como los de los días de fiesta, días de reposo, que apareciera o pareciera en esos textos de las cartas, más que todo del apóstol Pablo, que Dios barrió toda esta sana doctrina que tiene que ver con los 10 mandamientos y las leyes de la salud, que no es así. Mire, téngame paciencia, porque un estudio completo, respaldado con cita bíblica, toma tiempo. Hay otra manera de predicar. El sermón de la piñata. Yo le leo un texto y después aviento palo de aquí para allá, liarme un relajo, nadie supo de qué habló, porque nunca volvió a tocar ni siquiera el mismo texto. Existen ese tipo de sermones, pero no es la manera ordenada de estudiar la Santa Biblia. Vamos por partes, sigamos haciendo ese paralelismo de la ley ceremonial y la diferencia con la ley moral. La ley ceremonial es la que Moisés escribió en el libro y puso afuera del arca, a la par. Y la ley moral es la que Dios escribió en tablas de piedra y mandó colocar adentro del arca. Entonces, vamos a leer con ustedes una declaración en relación con la ley ceremonial. Mire una instrucción específica, porque la ley ceremonial de instrucciones qué hacer cuando se viola la otra ley, la ley moral. O sea, cuando cometía pecado el ciudadano, tenía instrucciones cómo resarcir, cómo corregir esa situación, cómo conseguir la disculpa de ese pecado, para decirlo de un modo, porque el perdón completo es en Cristo Jesús y seguía dependiendo de ese verdadero sacrificio. En Levítico capítulo 5, versículo 15, hay una declaración y dice lo siguiente: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en siclos de plata, del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Nota usted que hay una instrucción. Mire, si pecó, si cometió hierro, y ese pecado, ese hierro, que va contra las cosas santas,
¿Qué cosa más santa que los 10 mandamientos? Entonces dice, traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto. Hay instrucciones bien claras de las ceremonias, por eso se llama ley ceremonial. Ahora, ustedes recuerdan que en el tema anterior, Hebreos capítulo 10, versículo 1, nos dijo que esta ley ceremonial era sombra de los bienes venideros y que no podía perfeccionar a la persona que creía. Era una manera de ilustrarle a la iglesia del Antiguo Testamento cómo ocurriría finalmente la salvación. De allí que Caín hizo con desprecio su sacrificio, porque miraba con desprecio la oferta de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de allí que Abel le puso todo el empeño, llevando lo mejor de su rebaño para ofrecerlo, porque Abel sí entendía que el sacrificio de ese cordero que él llevaba al altar, por cierto, esos altares estaban a la entrada del huerto, de donde los habían sacado a sus primeros padres. El huerto quedó bastante tiempo, mucho tiempo, en la tierra después de que ellos pecaron, y fue retirado de la tierra antes de el diluvio. ¿Sabía usted esa información? Hay mucho que estudiar, por eso es que yo animo, volvamos a leer, volvamos a la Santa Biblia, disfrutemos de esto. Entonces, usted note en Levítico 5:15 que hay una instrucción: cometió hierro contra cosa santa, traiga un becerro, tiene que ser sin defecto, de los rebaños, conforme a su estimado, en ciclos de plata, ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Mire, una instrucción bien clara para que la persona que había pecado fuera liberada de esa culpa. Y después seguían todas las ceremonias, cómo rociaban la sangre de ese cordero o de ese carnero, cómo repartían las piezas, cómo quemaban la grasa, qué parte le pertenecía al sacerdote, qué parte asperjaban en el altar, qué parte asperjaban en los cuernos que estaban en el altar. Toda una ceremonia que tenía simbolismo de finalmente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esto funciona con la ley ceremonial. Miremos que la ley moral, la de los 10 mandamientos, es diferente a esto. Es diferente a esto. Esta ley dice qué hacer cuando el ciudadano ha pecado. ¿Y la función de la ley moral cuál es? Romanos 7, versículo 7. Mire, esto es bien bonito, solo hay que saber dónde están las citas y entonces uno se las disfruta. Romanos capítulo 7, versículo 7. Aquí lo tenemos ahora mismo. Dice la palabra del Señor así, mire, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hoy está hablando de los 10 mandamientos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo, dice Pablo, no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿A dónde ocurre que nos confundimos? Que a la una y a la otra se la llama la ley. Pero hay que entender entonces cuándo está hablando de lo uno y cuándo está hablando de lo otro. ¿Qué ley es la que dice no codiciarás? Hombre, la de los 10 mandamientos, la ley de Jehová, la ley moral. La otra ley dice, si codició, entonces traiga el cordero, tráigalo de esta manera, haga esto. La una me señala el pecado, me dice qué cosa es pecado. Yo sé que es pecado por esa ley. La otra me dice cómo se hacía una ceremonia para salir de la situación de pecado. Claro, ese cordero que sacrificaban en el santuario no tenía poder de limpiarlo del pecado, pero el pecador aceptaba de esa manera figurada
como una sombra, como lo miramos ayer, el perdón que estaba ¿dónde? En el sacrificio futuro del Hijo de Dios. Con esto en mente, vuelvo a repasar un toquecito de lo que mencioné el tema anterior. Si leemos bien ese versículo 7 de Romanos 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ok. ¿Recuerdan ustedes que mencionamos en el tema anterior que los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios, funciona, para ilustrarlo, como un espejo? Como un espejo. ¿Qué hace el espejo? El espejo nos dice cómo nos vemos, pero el espejo no nos arregla, no nos maquilla, no nos lava la cara. El espejo simplemente dice que si estamos sucios tenemos necesidad de ir al agua y al jabón. La ley de Dios de los 10 mandamientos solo dice, eres un pecador. Nos muestra la necesidad de ir al Calvario. De estos 2 montes funciona así, del Sinaí al Calvario, porque en el Sinaí se nos da el espejo y en el Calvario se nos da la limpieza. Pero el hecho de que en el Calvario se nos dé la limpieza no significa que ahora hay que quebrar el espejo, porque quebrar el espejo no te lava la cara. Quebrar el espejo no te limpia. El espejo lo vamos a necesitar siempre, siempre. ¿Por qué? La ley de las ceremonias terminó en la cruz porque había tenido su cumplimiento en el sacrificio de Jesús. Pero el planeta sigue estando lleno de pecadores. Y el enemigo aún no está muerto, sigue atentando a la gente para hacerla pecar. Entonces seguimos necesitando la ley moral hasta ¿cuándo? Bueno, es eterna, va a estar por la eternidad. Pero mientras haya pecado ocupamos el espejo. El apóstol Pablo dice en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15, y allá por el versículo 52, 53, 54, que el día que Jesús venga, vamos a ser resucitados. Que no nos vamos a adelantar a los que durmieron, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos despertados a la final trompeta. Y entonces dice él, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Lo que dice claramente que hasta la segunda venida de Jesús seguimos con la batalla con el pecado y no lo resolvemos quebrando el espejo. Lejos de eso lo necesitamos. ¿Por qué? Porque por medio de la ley moral conocemos qué cosa es pecado. Por medio de la ley de las ceremonias se hacía la corrección de haberle fallado a la santidad de Dios. Colosenses 2:14, y aquí van a recordar algo, y esa es una cita que le vamos a dedicar un estudio completo después. Colosenses 2, versículo 14, tenemos por aquí, y entonces vamos a ver qué dice. Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice la declaración, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si usted recuerda, ayer estábamos hablando, o en el tema anterior estábamos hablando, de cuando Moisés terminó de escribir el libro, ¿se acuerda? Y Moisés fue con los sacerdotes que llevaban el arca, con los hijos de Leví, con los ancianos de Israel, y les entregó el libro que había escrito. Y les dio instrucciones, les dijo, colóquenlo al lado del arca. ¿Y qué les dijo además? Y allí estará por testigo contra vosotros.
¿Por qué testigo contra vosotros? Porque ahí estaban todas las instrucciones que decían cómo se le había fallado a Dios. Luego, hay además otra manera de mirar esa declaración de Colosenses 2:14, que el acta que está contra nosotros es el registro de nuestros pecados. Y el registro de nuestros pecados tiene solución en la cruz del Calvario. Pero no así, no se puede clavar en la cruz y terminar en la cruz la ley moral, la de los 10 mandamientos. No, ¿por qué? Porque entonces, después de la cruz, se pueden tener dioses ajenos y usted sabe que eso no es así, no es verdad. Me diría que después de la cruz se puede adorar las imágenes. No, no es cierto. Me diría que después de la cruz se puede tomar el nombre de Dios en vano. Tampoco. Si usted se da cuenta, el conflicto del mundo cristiano lo tiene con el 4º mandamiento. Porque al que le pegó el golpe, el cuerno pequeño, siervo de Satanás, es al 4º mandamiento. Porque el 4º mandamiento dice claramente que Dios es el creador del cielo, de la tierra, del mar y las cosas que en ellos hay. Y a Satanás no le conviene criaturas que reconozcan la autoridad del Creador. A Satanás le convienen rebeldes como él, como los ángeles que se vinieron con él, y que todo el mundo quiera hacerse su propio Dios. Al diablo le gustan los ateos. Y no hace falta ser ateo para ser enemigo de Dios. Siempre que estemos en rebelión contra su santa ley, el diablo está ganando su ventaja. Así que acabamos de ver que aquellas actas que era contra son clavadas en la cruz. O sea, tiene un final la ley ceremonial. Como decía, ya está en contra de vosotros, y aquí dice que lo que fue clavado era algo que estaba en contra de nosotros. Ahora, esta ley dice, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Decretos que estaban contra nosotros. Ahora, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios no es en contra de nosotros, es a favor de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Santiago 2, versículo 12. Santiago es uno de los que hizo una muy buena apología en favor de la obediencia. Santiago capítulo 2, versículo 12. Estamos en hebreo, por eso es que no estamos pegándolo bien. Santiago 2, versículo 12. Dice, así hablad, hablando de la conducta del pueblo de Dios. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de Dios se la llama aquí, la ley moral se la llama la ley de la libertad. Muchas citas hay en las cartas que llaman esclavitud a estar bajo la ley. Hay que entender que los 10 mandamientos no son de esclavitud, ¿son de qué? De libertad. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a ilustrar de la manera más práctica. Si respeto el mandamiento, no robarás, y viene mi vecino y no respeta el mandamiento, no robarás, ¿quién de los dos va a tener problema con la ley? Porque todas las leyes de este planeta, todas las leyes de los hombres, están tomadas de un punto de partida, los 10 mandamientos. Por eso es que el que roba va preso. Bueno, si no está, mejor no lo digo. Por eso es que el que mata va preso. Si el mandamiento dice, y yo lo obedezco, eso me hace libre de la condenación del pecado, porque el mandamiento está allí para señalarme el pecado. ¿Me expliqué? Mire, la manera más práctica de esto, los mandamientos de Dios son como un cerco, eso está en el profeta Isaías, son como un vallado, son como un cerco, no para tener gente presa, para que sufra, como están algunos con la cuarentena, con una desesperación
de agarrar la calle. La santa ley de Dios de los 10 mandamientos, si usted se fija, es un cerco, pero para protegernos de la condenación del pecado, del virus del pecado. Como estamos ahora, se ilustra muy bien. Quédate en casa, cierras la puerta y el virus no va a entrar. Mantente dentro de los mandamientos de Dios y el pecado no te va a afectar. ¿Sí me explico? Entonces, aquella ley de las ordenanzas, la de las ceremonias, dice, estaba contra nosotros. Esta ley de los 10 mandamientos, la ley de la ley moral de Dios, esta es una ley ¿de qué? De libertad. ¿Por qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El problema es que mucha gente hoy día en este planeta quiere que la libertad sea libertinaje. Eso es lo que Lucifer se inventó. Digo, no hay que seguirle reglas a nadie. Aquí uno puede ser su propio Dios y vamos a ser absolutos. Pero el pueblo de Dios no es absoluto. Y el pueblo de Dios no se pone en rebeldía con las reglas de Dios, porque esas reglas son para nuestro bien. Le voy a contar algo. Era una tarde y tocaron la puerta de la casa. Yo estaba allí, salí. Y entonces apareció alguien que andaba evangelizando. Y andaba con 2 personas más. Y dice, mire, queremos hablar un minuto con usted de la Biblia. Y le digo, está bien. Hablemos entonces de la Biblia. ¿Qué me va a decir? Y dice, ¿cómo usan las ofrendas ustedes? Fue la primera pregunta de esta persona. Y se presentó, me dice que él es el pastor y que los otros 2 muchachos que lo acompañan son su apoyo, ¿no? Y entonces cuando él me hace esa primera pregunta, en su iglesia dice, ¿cómo usan las ofrendas? Y le digo, mire, ¿anda evangelizando o anda haciendo una auditoría? Porque si vamos a hablar de finanzas es una auditoría. No, dice, es que mire, las ofrendas se recogen para dárselas a los pobres, pero no son para usarlas en el templo. Él venía con aquello de la ofrenda que se recogió para mandarla a Jerusalén y este asunto, ¿no? Y entonces me dice, él iba bien agresivo y me dice, mire, y los 10 mandamientos ya no tienen ninguna validez, porque el Antiguo Testamento tampoco. Entonces le digo a los muchachos que lo acompañaban, les digo, miren, les hago una pregunta. Dice, sí, ¿qué pasó? ¿Ustedes no han pensado que este caballero que anda con ustedes se puede acostar con la mujer de ustedes? Y se me quedan viendo y se les criaron los ojos, ¿no? Y dice, ¿por qué me dice eso? Porque al votar los mandamientos de Dios y al quitar el Antiguo Testamento, usted me está diciendo que en su iglesia se puede adulterar, que cada quien puede hacer lo que le dé la gana. Me dice, no, que eso no. ¿Se fijan? O sea, hay que tener el cuidado. Esto solo me recuerda la historia de un buen vecino. Era un buen ciudadano, pero pobre hombre. Tenía una casa de zacate, ¿se acuerdan de las casas de paja? Un ranchón grande de zacate. Y en el centro de ese ranchón había un panal de avispas. Yo no sé en qué tenía la cabeza mi pobre vecino, porque fue a agarrar un poco de tusa seca de maíz, la puso en una vara, le puso fuego y le puso fuego al panal que estaba en el centro del rancho de zacate seco. Yo ya no tengo que terminar de contarle cómo terminó la historia. Usted inmediatamente razona, ¿no es cierto? Toda la casa quemada en segundos. Cuando uno dice, mire, Antiguo Testamento era para allá, los mandamientos no. Se lleva de encuentro justo la base del gobierno del Dios del cielo. No le queda nada. Y no es cierto en la vida real que usted esté en contra de los mandamientos de Dios. Porque en su iglesia, en nuestra iglesia, en todas las iglesias, estamos de acuerdo. No matarás, no robarás, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no tendrás imágenes, no codiciarás. Todo eso lo abrazamos. Pero viene Satanás y dice, hey, votemos el mandamiento del día de reposo. Porque ese dice que Dios es el creador y a mí no me conviene que tenga la soberanía. Porque acuérdese que Satanás sigue luchando por ser él semejante al Altísimo. Y le ha dicho a muchos, miles, millones de hombres y mujeres en este planeta que ellos pueden ser su propio Dios. Así que cuando leemos acá, miramos
en Santiago capítulo 2, versículo 12, que debemos hablar y debemos hacer, nuestra conducta, nuestra manera de vida debe ser como las personas que han de ser juzgadas por la ley de la libertad. Los 10 mandamientos son esa ley de la libertad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos la instrucción de Dios, que es la verdad, eso nos hace libres. Libres de dioses ajenos, libres de imágenes, libres de usar el nombre de Dios en vano, libres de ser ateos al reconocer el mandamiento del Creador, libres de la deshonra a padre y madre, libres de hurto, libres de muerte, libres de adulterio, libres de codicia, total, libres en la gracia de Cristo Jesús. No hay que malentender. La gracia del Señor es esto, un borrador de pecados. Eso es la gracia del Señor, un borrador de pecado. Pero no es, ¿qué es lo que no es la gracia? La gracia no es una licencia para seguir pecando. Claro, usted sabe que Roma por eso le importa llevarse los mandamientos de encuentro, porque en otro tiempo también daba indulgencias. Te doy el certificado firmado por el obispo de Roma y pecados futuros que quieras pecar, que quieras hacer, ya van perdonados. ¿Por qué? Se atribuye en el lugar de Dios. Ahí es donde el hombre de pecado se siente en el lugar de Dios, se hace pasar por Dios, pero se opone a todo lo que es Dios y que es objeto de culto. ¿Cuándo? Cuando se arroga la prerrogativa de que puede perdonar pecados y no puede perdonar pecados. Y ese tema lo vamos a ver cuando estudiemos ese tema del hombre de pecado. Ahora me llama la atención entonces que debemos volver ¿a qué? A la obediencia, porque la obediencia me hace libre de la condenación. ¿Qué le explicaba? La gracia del Señor Jesús es un borrador de pecados, pero no es una indulgencia para que vayamos a pecar. No es una licencia. ¿A dónde se entiende mejor esa declaración? Creo, si no mal recuerdo, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, del versículo 3 en adelante. ¿Se acuerda usted que a Jesús le llevaron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio? Y llevaron a esa mujer desnuda. Y llevaron a esa mujer un montón de hombres. Y esa mujer estaba terriblemente humillada. Y estaban listos para apedrearla. Y ojo con esto. Ojo con esto. Voy a decir algo que debe sacudir los sentimientos de cómo entendemos la salvación. El pecador. A ver, quiero decirlo de la mejor manera. Voy a esperar que mi mente haga el proceso y que no se me escape al final de esto. La mujer la hallaron en el acto mismo el adulterio. Están listos los hombres para apedrearla. Y dice, en la ley Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Verdad que en los 10 mandamientos dice que no hay que cometer adulterio, pero no dice que hay que apedrear a los adúlteros? En los 10 mandamientos no. Pero en el libro de la ley ceremonial sí estaba eso. Así como aquella cita que vimos, que dice que el que cometió hierro contra las cosas santas lleve un carnero bien escogido, sin defecto. También había otra declaración que decía, cuando alguien es sorprendido en el adulterio, debe morir apedreado. Lo sorprendían violando el sábado, también eso estaba allí en ese libro. Y entonces a eso que ellos llaman la ley de Moisés, dice, dijo Moisés que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Como había una trampa para Jesús y había una desgracia para la mujer, Jesús escribe en tierra, eso es lo que dice el texto. Son las 3 ocasiones que la Biblia registra al mismo Dios escribiendo para darle un mensaje al hombre. En los 10 mandamientos, en la escritura que apareció en la pared cuando Belsasar estaba en la fiesta en Babilonia, y aquí cuando Jesús escribe en la tierra. ¿Qué escribía Jesús en la tierra? Los pecados de todos los que estaban allí queriendo apedrear a la mujer. Fulano es tal, esto y esto y esto y esto. Y fulano es tal, esto y esto y esto. Dice, ¿qué dices tú? Que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos se fueron. La mujer ya más condenación no podía tener, estaba tan humillada. Dice Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Dice, no, ninguno. Ni yo te condeno. Allí está, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Le está perdonando el pecado por el que debía ser apedreada.
Se lo está perdonando. Esa es la gracia de Dios. Agarra el pecador embarrado y culpable como está y no lo condena. Le da lo que no merece y lo trata como... y no lo trata como merece. Gracia y misericordia. Y luego viene y ¿qué? ¿Qué le dijo a la mujer? Eres salva por gracia. Puedes seguir violando los mandamientos. No, eso le gusta a los que quieren libertinaje. A la mujer le dijo, ni yo te condeno, la gracia, el borrador de la culpa. Vete, ¿y qué le dijo? Y no peques más. ¿Y qué cosa es el pecado? La violación de la ley de Dios. Entonces le dijo, vete y no cometas adulterio más. El mandamiento siguió vigente, ¿se da cuenta? Lo mismo ocurre con todos los 10. El Señor nos recibe, nos perdona, nos justifica, nos coloca el nombre en el libro de la vida el día que le aceptamos y somos bautizados. Pero a partir de allí es libertad, no libertinaje. No peques más. En ese relato está plenamente ilustrado la salvación por la gracia y la obediencia por haber sido salvado. Y ahí en adelante esta mujer siguió al maestro. Le encontramos en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, dándolo todo por su maestro. Y esa mujer la encontramos guardando el día de reposo para después ir a ungir el cuerpo de Jesús el primer día de la semana. ¿Verdad que a esa mujer la perdonó? ¿Verdad que no la condenó? Pero ella siguió guardando el sábado. Hermano, no busquemos argumentos que no apoyan la palabra de Dios. Porque usted ya lo miró. O su Dios es el creador, o mi Dios es el creador, o hago de mi Dios al impostor, al que dice ser el representante de Cristo en la tierra. Ese tema lo vamos a ver también. El único representante de Cristo en la tierra se llama la persona del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué tenemos? Así hablad y así haced, así vivid, así comportaos, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los 10 mandamientos serán la gran norma en el tribunal de Dios. En el tribunal de Dios. De allí que Juan viene y allá en su primera carta dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, en esto sabemos cómo vamos a salir en el tribunal de Dios, si guardamos sus mandamientos. Fíjese que me interesa ver lo que dice Gálatas 5:1. Vamos a ver si nos va a hablar de la ley ceremonial. Gálatas capítulo 5. Y Gálatas allá al final termina hablando del fruto del Espíritu. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez, ¿qué dice? Sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí algunos toman como esclavitud la guarda de los mandamientos. No, mi hermano. No, mi hermano, la guarda de los mandamientos nos libra del pecado. La esclavitud es el pecado. Es el pecado. Y entonces, llama a los Gálatas, Pablo, a estar libres. ¿En qué cosa? Firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Hizo libre Cristo a la mujer adúltera? Sí, la hizo libre. ¿Cómo volvía la mujer a la esclavitud? Volviendo a la prostitución, no guardando los mandamientos de Dios. Mientras ella se mantenga sin adulterar, no va a estar en esclavitud, va a estar en libertad. ¿Sí me explico? Si no, a todos aquellos esclavos que sacó de Egipto los hubiera dejado como estaban. Pero no, los sacó de la esclavitud, los hizo personas libres y les dio los mandamientos. ¿Nos vamos dando a entender? Mi hermano, la única manera como uno no logre entender esto es porque su orgullo no lo permita y uno tenga ganas de no obedecer. Allí sí. Porque ni Dios le ayuda al que no se deja. Decía bien mi abuelo, no hay mal más grande que ser uno ciego
Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Con todo aprecio y con todo respeto, volvamos a la Santa Biblia. No hagamos el sermón piñata, agarra un texto y boom, 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 boom. Y no supe lo que dije. No, mire, hay un estudio ordenado, cuidadoso. Pablo entra a los Gálatas y dice: hay Gálatas, hay que estar firmes en la libertad con que Cristo los libertó. No hay que regresar a la esclavitud donde la ley los condena. Porque mientras no la violemos no nos va a condenar. Mientras andemos limpitos, el espejo no va a decir nada. Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago es una carta muy útil para este estudio porque tiene las declaraciones. Santiago 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la declaración? Dice que el que mira atentamente, no para darle la espalda, no para rechazarla, no para tirársela a otro, sino para atender. El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Recuerde que aquella ley no era perfecta, era una sombra. La ley moral, la de los 10 mandamientos, es perfecta. Y el que mira esa ley perfecta, que es ley de libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es ser bienaventurado? Dichoso, feliz. Dígame aquí una persona que no tiene dioses ajenos, que no adora imágenes, que no tome el nombre de Dios en vano, que le reconoce como su Creador y guarda su día, que honra a padre y madre, que no roba, que no comete adulterio, que no habla falso testimonio, que no mata. Dígame que no es una persona feliz. Si justo cuando nos llevamos de encuentro el mandamiento de Dios es cuando la vida entra en desorden y entonces se pierde la felicidad. Ahora, Gálatas 3:19. ¿Qué tiene para darnos Gálatas 3:19? Vamos a ver si estamos en el asunto correcto. Entonces, hace una pregunta: ¿para qué sirve la ley? Hoy está hablando de la ley de las ceremonias, del libro que fue colocado al lado del arca. Mire que dice esto. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Eso está demasiado claro. No viene desde la creación. Los 10 mandamientos vienen desde la eternidad. Y Dios tiene su forma de darlos. Pero la ley de la ceremonia fue añadida a causa de ¿qué dice? De las transgresiones. ¿Se acuerda que le dijo? Mire, si cometió hierro contra las cosas santas de Jehová, entonces lleve un carnero. Luego en el otro texto que vimos con ustedes mencionaba otra vez otro asunto y ahora dice de esta ley lo que estábamos leyendo. ¿Para qué sirve la ley? Ley ceremonial. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Noten ustedes que la ley de los 10 mandamientos no se dio por medio de ángeles, ni fue dada por un mediador, sino que el mismo Dios la vino a escribir y entregar. Noten además que esta ley tiene su terminación, la ley de las ceremonias, cuando vino el cumplimiento de la promesa, el Mesías. ¿Por qué? Ni un cordero más debía morir después de aquella tarde de viernes, cuando murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Romanos 3:31, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Romanos 3:31. ¿Se acuerda que de Romanos 3 tomamos 3 citas la vez anterior? ¿Se acuerda? El 20, el 24 y el 28 creo. Y dijimos que las obras de la ley no van, que no justifican a nadie. ¿Se acuerdan? Que somos justificados solo por la gracia de Dios. Pero en el versículo 31 de ese mismo capítulo 3 de Romanos, mire lo que dice el verso 31. Ahora está hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos. Luego por la fe invalidamos la ley.
En ninguna manera. ¿Se le quitó la validez a la ley, según Pablo? No. Sino que confirmamos la ley. Cuando soy justificado por la fe, ¿eso me lleva a qué? A la obediencia por amor. Porque los salvados viven diferente de los impíos. Los salvados vivimos en libertad, pero no en libertinaje. ¿Me di a entender? ¿Me expliqué? ¿Quiere mirar usted que el mismo apóstol Pablo que dice la circuncisión no, pero la guarda de los mandamientos sí? ¿Quiere ver el texto? ¿Le interesa? Mirémonos mañana. Ahora, gracias por su atención. Padre bueno y Dios eterno, que tu bendición quede con cada hermano y hermana, con cada amigo y amiga que le ha prestado atención al mensaje de su palabra esta tarde. Aguarde a cada uno bajo su seguro regazo, para que, Señor, ninguno falte en su venida y las tempestades que hoy azotan este mundo no alcancen los hogares de los que con sinceridad te buscan. Gracias, Padre eterno, por atendernos siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.